Y bien, como hablábamos con Juan Gutiérrez, candidato a presidencial del Partido Avanzada Nacional, hablábamos de la visión de país. Luego tú dijiste que, es decir, te hice una pregunta sobre pobreza y desnutrición. Está íntimamente ligada al desarrollo de oportunidades, especialmente decías en el ámbito de las microempresas, de ayudar a las microempresas y a las grandes empresas y dejarlos trabajar. Pero también tenemos que enfrentar un dilema, y es que estamos dentro de un Estado que tiene limitaciones, tanto a nivel de Estado de Derecho como especialmente una limitación moral. Hay mucha corrupción. Banco Mundial dice que el 30% del presupuesto general de la nación se va en manejo opaco, le dicen ellos opaco. Bueno, es abierta corrupción en realidad. Ningún presupuesto puede realmente alcanzar si el Estado no es eficiente y si el Estado no maneja con transparencia los impuestos. Y pues entonces me pregunto, ¿qué hará Juan Gutiérrez cuando llegue al gobierno y quiera combatir la corrupción? Eso sería el primero. Y dos, ¿cómo hará para eficientar el Estado para que si recibe más impuestos pueda multiplicar los resultados? Porque ya sabemos que los impuestos se han quintuplicado en los últimos 6, 7 años, pero no hemos recibido 5 veces más o 7 veces más de nada. Y tampoco la recolección ha subido 5 veces. Correcto. El problema es la corrupción, estamos totalmente de acuerdo en eso, y es una de las primeras cosas, es la primera cosa que hay que atacar, porque el problema más grande que hay en Guatemala es la falta de recursos, dice todo el mundo, pero los recursos están, lo que pasa es que están siendo muy mal utilizados. Correcto. Entonces debemos comenzar por aplicar honestidad, de aplicar también responsabilidad en el manejo de fondos. Pero te interrumpo ahí porque, digamos, si decimos honestidad, ¿cómo? O sea, ahorita bueno, honestidad lo entenderá el crook, el bribón entenderá esto de hay que ser honestos. Bueno, honestidad es una definición muy simple. No, honestidad es simplemente cumplir con la ley. Correcto, pero ¿cómo hacer para...? Bueno, lo primero empieza con la cabeza. O sea, el primero que tiene que poner el ejemplo es el presidente de la República. De arriba abajo. Absolutamente. El presidente y el vicepresidente son los primeros dos que deben poner el ejemplo. Y por eso necesitamos elegir personas con una trayectoria de honestidad demostrada. No podemos seguir improvisando a ver si este resulta honesto o no. Tenemos que ir con alguien que tenga ya una trayectoria y una historia de éxito, de eficiencia administrativa y de honestidad. Ese es el primer paso para combatir la corrupción. Luego tenemos que aplicar las leyes, respetar las leyes, tenemos que comenzar, y eso de nuevo empieza por arriba. Tenemos que trabajar en el tema de la certeza jurídica, y para eso es un trabajo complejo, no se puede hacer de la noche a la mañana, estamos totalmente de acuerdo en eso, pero es importantísimo empezar a enfocarnos en todas las fuerzas de seguridad. Ya caemos ahora en el tema de seguridad, pero se aplica la certeza jurídica. Hay una corrupción increíble en los juzgados, en las cortes, y no digamos en el Ministerio Público. Mientras que la bolsa de dinero sea la que va rigiendo las decisiones, vamos a seguir teniendo esa falta de certeza, y que va a permitir no solo la corrupción a todos niveles, sino impide el desarrollo, impide la atracción de inversión extranjera, impide el desarrollo en general. El problema es cómo se hace, ¿no? Porque claro, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que ser honestos y hay que tratar de dar a todo nivel desde arriba, permear con un ejemplo, pero el cómo hacerlo, cómo hacer que que ese vista no agarre la mordida, cómo hacer que ese policía no se haga el loco cuando pasa un camión lleno de madera, cómo hacer para que el ministro o el viceministro o no sé qué no agarre y bajo la mano, bajo el escritorio, un contrato no sea dado a maña. Todo eso es lo que hace que este Estado sea no solamente con menos eficiencia, sino que también más pobre. Claro, es que no debemos empezar por abajo, no debemos empezar por el policía y el vista de la aduana. El combate a la corrupción empieza por el presidente. Ahí es la primera selección. Un presidente que tiene una trayectoria de éxito y de honradez tiene también la capacidad de escoger gente similar. Mi papá siempre me dijo desde chiquito, siempre me decía, mira, buena gente trae buena gente. Gente corrupta, mala gente, te trae mala gente. Entonces, cuando uno va armando sus equipos de trabajo, que eso es lo que, como hombre de empresa, es lo que he hecho por 30 años, es mi equipo de trabajo, me he equivocado algunas veces, pero la mayor cantidad, o la mayor parte de la gente que ha trabajado o que trabaja conmigo, son gente como yo, porque uno busca gente como uno. Entonces, si lo que estamos es buscando un cambio en el tema de corrupción, tenemos que comenzar por un presidente que sea honesto, que sea de éxito, que sea un buen administrador, que sea responsable, porque él va a armar un equipo de ministros similar.
Y cuando, para eficientar el Estado, ¿cuál es tu posición en relación, por ejemplo, a la ley de servicio civil, que permite que realmente se premie al burócrata profesional que a base de meritocracia logra ir subiendo como una especie de escalera, una maestría lo pone acá, 5 años más de trabajo lo pone acá, y que cada 4 años cuando entran los gobiernos nuevos, pues él permanece, por lo tanto la eficiencia permanece y ese ciclo de aprendizaje no se tiene que reinventar cada 4 años. Claro. Más o menos 100 y pico mil empleos son los que le llamamos los huesos, ¿no? Los huesos del pago de la factura política de compromisos que se hace cada año. ¿Te merece algún comentario? Absolutamente. La ley de servicio civil es vital. Yo la apoyo totalmente. No necesariamente exactamente como está propuesta en este momento, pero hay que pasar una ley de estas, aunque sea como está. Si se puede mejorar, mejor. El Partido Avanzada Nacional ha estado apoyando esta ley, pero por alguna razón otros partidos no han permitido que avance. Pero yo creo que es sumamente importante porque tenemos que tener continuidad y dignificación del empleado público. Correcto. Y eso se aplica no solo a la gente que trabaja en oficinas del Estado, pero también se aplica a los maestros, claro, se aplica a los agentes de seguridad, se aplica a todos aquellos que son hacen menos vulnerables públicos. Ellos porque no van a poner entredicho su carrera y su futuro. Y su futuro, por simplemente. En cambio, el que llega con ese incentivo perverso, bueno, yo llego aquí porque me pusieron 4 años a ver qué hago y para afuera. Así es, pero tocaste un tema muy importante y es el tema de que 100 y pico mil son los huesos de la campaña. Parte del gran problema que tenemos en Guatemala es la forma como los partidos políticos conducen sus campañas. Gastan desordenadamente y de una forma totalmente sin ningún sentido. Solo hay que ver la intensidad de vallas. Cualquier mercadólogo le dice a uno, la sobresaturación es tan mala como no tener nada. Es correcto. Sin embargo, no les importa porque dinero fácil es dinero fácil gastado. Y entonces, como no se sabe de dónde viene, y viene con compromisos, y viene con todo este proceso, ese es donde empieza el primer problema de la corrupción. Ahora hay que recuperar todo eso, y hay que pagar todos esos favores. Y por eso yo creo que es importantísimo que empecemos a cambiar la cultura, y los votantes son los que vamos a cambiar la cultura cuando votemos en septiembre y escojamos, si queremos un cambio, vamos a escoger a aquellos que han manejado su campaña con responsabilidad. Una campaña manejada financieramente con responsabilidad te garantiza que esos gobernantes no solo no traen compromisos, sino también van a manejar los fondos públicos con responsabilidad. Economía. Bueno, la economía sabemos que juega un papel determinante en la vida del país, la inversión, la productividad, la generación de empleo, recaudación fiscal, todo depende también de los indicadores económicos. Europa ahorita está en crisis, se espera un crack en China para el 2012, sumamente preocupante. ¿Cuáles son los ejes principales de Juan Gutiérrez para manejar el déficit fiscal, el pacto fiscal, si lo hubiere, incrementar la productividad, atraer inversiones? ¿Cuál sería? Bueno, para atraer inversiones y mejorar la productividad, debemos de tratar de mantener el Estado lo más pequeño posible en sus gastos. O sea, tenemos que ser responsables con los gastos. ¿Cómo combatir el déficit? No necesariamente es aumentando impuestos. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a racionalizar el gasto. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud ha hecho estudios que demuestran que las medicinas que compra el Estado se pagan hasta en un 600% de sobreprecio. Eso es lo que te decía, el 30%. Sí, y es más del 30%. Nosotros hicimos un estudio profundo el año pasado, utilizando información del Banco Mundial, información del Banco de Integración Centroamericano, de todas las diferentes fuentes, incluso fuentes de gobierno y de algunas embajadas de países amigos como Estados Unidos o Inglaterra, etcétera, donde hay mucha información y cuando la vas agarrando y la vas sumando, es fácilmente la mitad del presupuesto. Nosotros llegamos a calcular 24,000 millones de quetzales desperdiciados en sobrepagos y todo eso. Ahora eso también incluye 2 rubros que son parte de la corrupción y que es la evasión fiscal y el contrabando. Correcto. Que solo el contrabando son como 9,000 millones de quetzales, algo así, más o menos el presupuesto del Ministerio de Educación. Para atraer las inversiones se necesita un país que esté, digamos, que no sea hostil a las inversiones. Sin embargo, vemos que las inversiones en Guatemala no necesariamente tienen un país que las acomoda, les da la bienvenida, etcétera, sino que más bien en los grandes megaproyectos, por ejemplo, en términos de la energía eléctrica en Guatemala,
pues es realmente más costosa que en otros países de Centroamérica. Los proyectos hidroeléctricos, por lo tanto, enfrentan una creciente oposición, a pesar de que Guatemala es un país eminentemente pluvial. Es decir, tenemos mucha agua, 27.000 kilómetros lineales de ríos en sus 4 vertientes, en sus 38 cuencas. ¿Cuál sería la política de Gutiérrez? Y vamos a ir a un corte, pero te la dejo. ¿Cuál será la política de Juan Gutiérrez en el aprovechamiento de los recursos naturales y minerales, también minerales? ¿Y cómo va a manejar y renegociar la deuda pública? Esos sean los dos. Vamos a ir a un corte y ya volvemos.